El curtidor de Jack se secó el sudor de su ceja, entrecerrándola ante la dura. La luz del sol reflejándose en las rocas irregulares del asteroide X-47. El aire era tenue, frío y polvoriento. Pero eso nunca lo detuvo. Había pasado años entre asteroides abandonados, rescatando máquinas y barcos viejos para aún viviendo. La mayoría de los días eran tranquilos, solitarios, y lleno de interminables horas de clasificación chatarra. Pero hoy se sintió diferente. Hoy se había topado con algo extraordinario. El extraño destello le llamó la atención mientras estaba escaneando él. Superficie rocosa con su escáner desgastado. No era de metal como el Rex habitual. Encontrado. Era más suave, más nítido y, extrañamente simétrico, casi vivo en él. La forma en que reflejaba la tenue luz del sol. Esta parte remota del borde exterior. El corazón latía más rápido. Se agachó, cepillando. Quitar capas de polvo y roca con guantes. Manos. Al principio, parecía solo una pequeño trozo de un barco, pero a medida que se despejó más suciedad, se dio cuenta de la estructura. Se extendía más profundamente en el suelo. Su gran tamaño lo dejó sin aliento. El casco era curvado, elegante y enorme, fácilmente 3 veces la longitud de un humano. Transporte. El diseño era desconocido, como nada que hubiera visto antes. ¿Quién hizo esto?, murmuró con los ojos muy abiertos. Podía sentir el leve zumbido de las viejas maquinaria enterrada bajo siglos de roca. Sus instintos se perfeccionaron tras años de jugando con barcos rotos. Le dijo que esto no era solo un desastre. Esto era algo viejo, algo importante. Jax rápidamente instaló su pequeña máquina de perforación, equipo y un sistema de poleas improvisado. Usando cuerdas y poleas, cuidadosamente, secciones levantadas de roca y escombros. El movimiento reveló más del extraterrestre. Casco del barco, liso y metálico con extraños patrones grabados en su superficie. No eran letras ni números, solo formas geométricas intrincadas, girando en espiral y entrelazándose de maneras que la mente apenas podía comprender. Mira, avanzado, susurró. Realmente avanzado. Su mente corría. Los expertos en salvamento habían. Siempre le dije que la tecnología extraterrestre fue prácticamente inútil después de siglos. Los sistemas fallarían, los circuitos se corroerían. La IA se ha ido. Pero Jax ya había visto suficiente anomalías en su vida para conocer mejor. Había algo en este barco que se sentía diferente. Pasaron las horas mientras cavaba y despejó la entrada. Cuando finalmente descubrió una escotilla, dudó. Era viejo, casi frágil, pero de alguna manera todavía intacto. Jax respiró hondo y presionó su hombro contra él. Con un gemido de metal y una lluvia de polvo, la escotilla se abrió. Dentro, el barco estaba oscuro y silencioso. El polvo flotaba en finos rayos de luz que se filtraba a través de las grietas en el casco. Jax podía ver formas que le recordó a los paneles de control humanos, pero eran diferentes, más elegantes, más suave y brillando tenuemente con un luz azul suave, tubos y cables retorcidos, en patrones extraños a lo largo de las paredes. Él se agachó y pasó una mano por uno de los paneles. Se estremeció bajo su tocar. Jax saltó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Parecía casi viva. Está bien, tranquilo. Ahí, murmuró, ajustándose la luz del casco. Sacó una pequeña escáner alienígena que había comprado a un comerciante hace años. Era tecnología antigua en sí, pero funcionó lo suficiente como para darle lecturas básicas. El escáner emitió un pitido. Palabra, mostrando firmas de energía aún
débilmente activo en el núcleo de la nave. Espera, ¿esta cosa está viva?, dijo en voz alta. No pude evitar sonreír. Esto no era solo una reliquia. El barco había sobrevivido casi 1000 años y todavía tenía poder en sus venas. Ardiendo de curiosidad, Jax se movió. Más adentro. Encontró pasillos amplios. Suficiente para caminar, bordeado de mecanismos extraños. Algunas piezas parecían roto, paneles colgados flojos, cables. Se rompió. Sin embargo, la estructura parecía robusta, como si hubiera sido construido para durar milenio. Luego, en una pequeña cámara, cerca del centro, lo encontró. Un diario. Interfaz, una pantalla translúcida suspendida. En el aire, símbolos alienígenas bailaban sobre él, pero algunos se estaban traduciendo lentamente a inglés básico gracias al escáner. Jax se inclinó más cerca, sus ojos escaneando él. Palabras. Esta embarcación está diseñada para exploración. La galaxia más allá es vasta. Sus secretos deben ser desvelados. El piloto debe entender más que mecánica. Deben poseer creatividad. Jax parpadeó. Su corazón dio un vuelco. Leyó. De nuevo. ¿Creatividad?, murmuró. No. Solo tecnología. Creatividad. Él sabía bien. Entonces que esto no iba a ser un simple trabajo de salvamento. Este barco requeriría más que solo herramientas. Lo requiere. Pasó horas examinando el barco. Cada panel, cada cable, un extraño glifo brillante lo atrajo. La mente llena de ideas. Cómo reconectar circuitos, cómo evitar sistemas dañados, cómo despertar el barco sin romperse. Jax sacó su caja de herramientas. Nada elegante, solo llaves inglesas, alicates, un poco de alambre. Y mucha cuerda. Siempre había. Llevaba una cuerda. Te sorprendería. Él dijo, atando una bobina alrededor de un panel pesado. Puedes arreglar casi cualquier cosa si tienes cuerda y paciencia. El primer reto fue sencillo. Reconectar un cable roto. Brazo estabilizador. El metal estaba torcido y frágil. La mayoría habría reemplazado. Lo hizo, pero no hubo reemplazo. Jack. Lo estudié cuidadosamente, pensando en como un polea trabajada, como tensión y fuerza. Podría realinearlo. Usó su cuerda para crear un cable de tensión improvisado, tirando suavemente del brazo para colocarlo en su lugar. Un suave zumbido recorrió el casco. Nada mal. Para un humano, dijo sonriendo. Él no sabía si el barco podía oírlo, pero se sintió como una victoria. Las horas se volvieron. En un día completo. Se adentró más en el barco, improvisando reparaciones con cuerdas y poleas. Él aparejó palancas para evitar circuitos rotos y se utilizaron contrapesos ponderados para reemplazar estabilizadores faltantes. Cada reparación realizada. El barco responde. Luces tenues. Parpadeos, pequeños drones mecánicos. Emocionante. Al caer la noche, Jack se sentó en el centro. Cámara, exhausta, pero eufórica. Drones de barco, pequeños robots de mantenimiento, con forma de discos flotantes, flotaban cerca. A él no lo atacaron. Simplemente lo atacaron. Observó con curiosidad. Jax rió suavemente. Está bien, entonces soy tu nuevo mecánico, dijo. No te preocupes. Sé lo que estoy haciendo. Principalmente, activó él. Interfaz de nuevo. El diario extraterrestre. Continuó traduciendo, dando mensajes fragmentados sobre la navegación, exploración y peligros desconocidos. Jax se dio cuenta de que si tenía éxito, podría pilotar una nave que ningún humano había volado jamás. Pero surgieron dudas. ¿Podría un ser humano realmente manejar la tecnología extraterrestre que era
¿Casi milenario? ¿Podría ser? ¿Las reparaciones improvisadas se mantienen bajo presión? ¿Y? ¿En qué luz de advertencia parpadeaba? ¿La consola principal? Aún no lo sabía. Pero una cosa era segura. El curtidor de Jack no iba a dejar este barco sin intentándolo. Pasó las siguientes horas, preparándose cuidadosamente para el primer real. Prueba. Mapeó circuitos y notó los dañados áreas y cuerdas atadas en estratégico lugares. Era absurdo pensar que una cuerda podría ayudar a restaurar un objeto de 936 años. Nave alienígena. Pero Hax tenía un secreto. Los humanos. Prosperó donde la lógica falló. Como él. Terminado, el barco dejó escapar un sonido bajo. Vibración. El zumbido del núcleo se hizo más fuerte, resonando a través de las paredes. Hax sintió una emoción que no había sentido en años. El barco, esta reliquia, estaba despertando, y él iba a ser yo quien lo trajera plenamente a la vida. Se recostó, mirando. En los paneles de control brillantes. Afuera, las estrellas del borde exterior brillaban. Él susurró para sí mismo, veamos qué los humanos pueden hacer. Lo que él no sabía es que esto fue solo el comienzo. El barco tenía secretos, desafíos y peligros que él aún no podía imaginarlo. Pero una cosa era claro. En esta vasta galaxia, los humanos. El ingenio podría ser lo más importante. Fuerza poderosa de todo. El curtidor de Jack se sentó con las piernas cruzadas en el piso de la nave alienígena, rodeado por un maraña de cables, paneles brillantes y pequeños drones flotantes de mantenimiento. El zumbido del núcleo de la nave era constante ahora, como el latido del corazón de algo vivo. Nunca había visto una tecnología como esta. Cada superficie parecía moverse sutilmente, casi como si el barco respirara. Él pasó una mano por una pared, notándola. Patrones intrincados grabados en el metal. Se movieron ligeramente cuando, tocado, como un cristal líquido respondiendo a la presión. Hax frunció el ceño. Bien, primero regla, murmuró. No la rompas. Segunda regla, descubre cómo funciona. El primer desafío real lo golpeó en su interior. Minutos. Intentó encender el sistema de navegación, esperando un parpadeo de luces o un pitido. En cambio, el panel. Resistieron. Los símbolos bailaron a toda velocidad. Secuencias, brillando en verde, luego en rojo, luego azul, luego nada. Presionó botones. Giró perillas e incluso tocó su casco, pensando que tal vez los sensores no estaban leyendo. Nada funcionó. Jack suspiró y se recostó. Miró a su cuerda cuidadosamente enrollada a su costado. Muy bien. Supongo que es hora del humano tocar. Tomó un trozo de cuerda y comenzó a atarlo a lo largo de una serie de varillas que se había desprendido. Parecía ridículo, pero en ingeniería humana, a veces una solución inteligente importaba más que herramientas sofisticadas. La cadena actuó como un puente temporal, sosteniendo circuitos delicados en alineación precisa. Tiró suavemente. El panel parpadeó. Un pequeño dron zumbó cerca y flotó. Más cerca. Escaneó la configuración. Luego se fue corriendo y regresó con otro pequeño varilla. Hack sonrió. Parece que estamos trabajando en equipo. Durante horas, trabajó. El sistema tenía sus propias peculiaridades. Los controles de propulsión no estaban conectados a cables, sino a circuitos fluídicos que respondió al tacto y a la presión. El sistema de soporte vital no tenía familiaridad. Filtros o ventiladores. Se utilizó una red de conductos de energía que pulsaban rítmicamente. La red de comunicaciones. Frecuencias emitidas que no pudo. Entiendo. Pero poco a poco, Hax
Empezó a ver un patrón. Bueno, dijo, en voz alta, sin hablar con nadie en particular. No lo diseñaron para humanos, pero los humanos se dan cuenta de las cosas. Él manipuló un polea con cuerda para levantar un panel pesado. No podía moverse solo. Entonces usó contrapesos, rocas que encontró en él. El barco en sí, para presionar suavemente los botones en secuencia. Parecía más un baile que trabajos de reparación. Y cada vez que completaba una secuencia, el barco respondió. Luces parpadeaban, los fans hablaban y eran pequeños. Las extremidades mecánicas ajustaron su posiciones. Alrededor del mediodía, Hax descubrió el primer. Un verdadero misterio, el sistema de seguridad. Un patrón holográfico se encendió en el aire, formando un cubo de luz con símbolos. Girando en su interior. Presionó unos pocos botones y una voz incorpórea resonaron. Extraterrestre, melódico, pero áspero. No autorizado. Presencia detectada. Hax se quedó paralizado. Hola. Dijo. Estoy autorizado en espíritu. El cubo pulsó en rojo. Pequeños drones flotaban a su alrededor como perros guardianes. La mente de Hax corrió. No había panel de anulación. No. Manual, solo sus herramientas, su cuerda y su ingenio. Recordó algo de sus días de salvamento. A veces las máquinas no fueron diseñados para ser hackeados. Fueron diseñado para ser entendido. Observó el cubo, observando cómo cambiaban los colores. En patrones. Ató una cuerda a través de dos varillas para imitar el ritmo de los patrones, presionando una secuencia de palancas según sentía el momento. El cubo parpadeó en azul, luego verde. La voz se detuvo. Está bien, humano. Aceptable. Hax bromeó. Para su asombro, el cubo desapareció. Los drones volaban más cerca, ahora menos. Cauteloso, más curioso. Hax exhaló. Lentamente. Había aprendido algo importante. Lección. El barco respondió a inteligencia, no fuerza. Al anochecer, Hax había logrado su primer gran éxito. Los sistemas de navegación zumbaban débilmente. El sistema de propulsión impulsaba un pequeño mecanismo de prueba, pequeños propulsores que giraban. En el suelo. Soporte vital con oxígeno reciclado. En una pequeña sección, los sensores ambientales parpadearon con datos, pero estaba lejos de terminar. El siguiente. El desafío fue el núcleo del motor. Antiguo, inmenso y rebosante de energía. Fue rodeado de glifos alienígenas que brillaban débilmente. Hax se acercó con cautela. Un movimiento en falso y podría provocar un cortocircuito. Sistema que no entendía o peor aún. Activar un bloqueo de seguridad. Estudió el núcleo durante horas, rastreando cables, observando corrientes de energía pulsantes y notando donde el metal se había corroído. El diagrama alienígena sugería una lógica. Hax nunca había visto circuitos entrelazados como vides. Sistemas apilados verticalmente en capas que parecían imposibles de alcanzar. Y entonces lo golpeó. Esto es como un rompecabezas, dijo en voz alta. Y soy bastante bueno con los rompecabezas. Sacó la cuerda y ató una serie de varillas que actúan como palancas y puentes para circuitos delicados. Improvisó con pequeños trozos de metal para completar conexiones. Incluso usó un dron suelto, como contrapeso para equilibrar un balanceo. Brazo que controlaba el flujo de energía. Cuando terminó, contuvo la respiración y presioné suavemente un último panel. Un zumbido bajo resonó a través de la nave. Luces. Parpadeó y luego brilló de manera constante. El núcleo del motor reaccionó, girando diminutos bobinas de energía que habían permanecido inactivas durante siglos.
Jack dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. «Acabo de», susurró. Sintió la presencia del barco, vibraciones sutiles. Como un latido. Estaba vivo, pero entonces. Una luz de advertencia parpadeó, roja brillante. El núcleo vibró ligeramente y se formó un nuevo. Apareció un holograma que mostraba una cuadrícula de símbolos desconocidos. La voz regresó. Precaución. Se detectó inestabilidad del sistema. Se requiere piloto. Hax rió nerviosamente. Piloto, yo. El dron dio vueltas. Ahora. Más activo, casi observándolo. Me di cuenta de que este barco no era solo un máquina. Fue diseñada para interactuar con su operador. Necesitaba más que reparaciones. Necesitaba alguien que pudiera pensar, adaptarse y improvisar. Jack se sentó en el suelo, frotándose las sienes. Él podía hacer esto. Tenía que hacerlo. Los humanos habían sobrevivido. Mucho peor que los antiguos rompecabezas alienígenas. Usando el cerebro, la creatividad y la pura terquedad. Pasó los siguientes horas probando sistemas. Una pequeña prueba de propulsión enviada a un dron de mantenimiento, girando en un bucle de gravedad cero alrededor del habitación. El soporte vital estabilizó el aire. Presión en una sección. Navegación. Las pantallas mostraban extraños mapas estelares. Algunos reconocibles, otros completamente extraños. Y el núcleo del motor vibraba constantemente, zumbando como un ser vivo. Para él, por primera vez, Hack sintió una oleada de confianza. Se recostó, limpiándose la ceja. No está mal para un humano, dijo. No, nada malo. Luego, mientras exploraba cámara central, notó algo, moviéndose en las sombras. Pequeños insectos. Máquinas, inactivas durante mucho tiempo, ahora abandonadas. A lo largo de las paredes. No eran hostiles. Tenían curiosidad y examinaron reparaciones, imitando algunas de sus acciones. Hack se dio cuenta de que los drones no eran solo unidades de mantenimiento. Eran parte de la sistema de aprendizaje del barco. Se rió entre dientes. Supongo que les gustan los humanos. Horas. Se hizo de noche mientras Hax continuaba. Explorar. El barco era enorme con pasillos que se extienden más allá de él. Podía ver. Cada rincón revelaba algo nuevo. Desafíos. Paneles y circuitos rotos. Cerraduras corroídas y ajenas que resisten su toque humano. Pero cada problema era solucionable con una combinación de inteligencia, observación y improvisación. Al final del día, Hax había logrado algo notable. El barco básico. Los sistemas estaban operativos, una hazaña que nadie había cumplido en 936 años. Él no solo lo reparó, había activado pieza viviente de tecnología antigua que utiliza nada más que cuerdas, herramientas sencillas y su ingenio humano. Se apoyó contra una pared, exhausto pero sonriendo. Mañana, dijo, vamos más lejos. Despertamos el barco. Vemos que puede hacerlo. Hax no lo sabía. El día siguiente traería pruebas para el barco. Nunca se enfrentó, y descubriría que la creatividad humana fue la clave para desbloqueando poderes que ningún extraterrestre había tenido jamás imaginado. Por ahora, se permitió una pequeña victoria. Había hecho lo imposible. Había tomado una de 936 años. Nave extraterrestre y la hizo responder a una humano. La primera luz del asteroide X-47. Soles gemelos filtrados a través del casco, proyectando patrones extraños en la superficie lisa. Paredes alienígenas. El bronceador de Jack se estiró, rígido por horas de gatear, trepar, y atando una cuerda para sujetar delicadamente. Circuitos en su lugar. La nave estaba viva. Ahora, zumbando débilmente bajo sus pies.
núcleo vibrando como un latido del corazón. Pero, hoy sintió que iba a ser el verdadero. Prueba. Se acercó a la consola principal en la cámara central, pasando las manos a lo largo de su superficie. Los símbolos alienígenas tenían. Se movió nuevamente durante la noche, formando nuevos secuencias. Hax había aprendido algo crucial. Este barco respondió al pensamiento, creatividad y observación, no bruta fuerza. Respiró hondo y presionó una secuencia de paneles. Las luces parpadearon y luego se estabilizaron. El zumbido del motor se hizo más fuerte. Pequeño. Los drones zumbaban a su alrededor, formando pequeños círculos en el aire, observando cada uno de sus movimientos. Moverse. Era casi como si estuvieran aprendiendo de él. Entonces sucedió. Una columna de luz se disparó desde el centro de la consola, y una figura holográfica apareció. Hax parpadeó. Era humanoide. Vagamente, pero ajeno. Su forma brillaba. Fluida, en constante cambio. La voz. Lo que salió de ahí fue melódico, pero firme. Humano detectado, identidad no verificada. Jack tragó saliva con dificultad. Hola, dijo. Soy el curtidor de Jack. Soy el mecánico. Él. La figura inclinó la cabeza. ¿Mecánico? ¿Humano? Inusual. Explique el propósito. Jack se rascó su cabeza. ¿Propósito? Encontré esta nave. Está viejo, roto. Lo arreglé. Bueno. En su mayoría. La forma del holograma cambió. Pulsando con luz. Reparación. Insuficiente. Se requiere piloto. Creatividad. Debe probarse. Hax rió nerviosamente. Creatividad, ya sabes. He arreglado barcos. Con cinta adhesiva, cuerda y un poco de suerte. ¿Eso cuenta? El holograma. Pulsó más rápido. Observación correcta. Comienza la prueba. De repente, el suelo. Debajo de él vibraban. Los paneles alrededor de él. Habitación iluminada con símbolos extraterrestres, formando un complejo rompecabezas de luz y energía. Fluye. Hax se dio cuenta de que este era él. Prueba. La nave no era solo una máquina. Era un sistema vivo diseñado para evaluar. Su piloto examinó el rompecabezas. Con cuidado. Los circuitos necesitaban ser conectados en una secuencia precisa, pero partes del sistema fueron dañadas o desaparecido. La mayoría de los humanos habrían dado arriba, pero Hax había aprendido una cosa con el tiempo. Años de rescatar barcos averiados. Tú nunca te rindas. Improvisas. Él miró alrededor de la habitación y agarró una bobina de cuerda. Usando poleas y contrapesos, ató varillas juntas para recrea el flujo de energía. Pequeños drones. Zumbó siguiendo sus acciones, moviendo piezas rotas a su posición. Poco a poco, el patrón de luz comenzó a estabilizarse. ¿Está bien? Esto está funcionando, dijo Jack. Murmuró, observando el resplandor. No está mal. Para un humano. El holográfico. La figura observaba en silencio. Los símbolos en el suelo se movió de nuevo, más rápido ahora, más complicado. El barco estaba reaccionando. Para él, casi como si pudiera sentir su proceso de pensamiento. Pasaron las horas. Hax estaba agotado, pero concentrado. Usó pequeñas pesos para reemplazar circuitos faltantes, poleas atadas con cuerda para salvar huecos, e incluso usó un pequeño dron flotante como contrapeso móvil. Cada improvisado. La solución hizo que el barco respondiera. Los flujos de energía pulsan más brillantes y más firme. Finalmente, el último panel se iluminó. Arriba. La habitación estaba llena de un azul suave. Brillar, y el núcleo de la nave se llenó. Constantemente, la voz del holograma habló. De nuevo. Observación completa. Creatividad. Validado.
Humano aceptable como piloto. Hax exhaló, recostándose contra un consola. Bueno, eso fue más fácil de lo que esperaba. Se esperaba, bromeó, aunque su voz tembló ligeramente por la fatiga. El holograma inclinó la cabeza y luego cambió forma. Un nuevo conjunto de símbolos apareció en el aire, traduciéndose parcialmente en inglés. Piloto reconocido. Buque operativo. Control de navegación. Requiere comprensión, no fuerza. El viaje comienza cuando el piloto está listo. Los ojos de Hax se abrieron de par en par. Espera, ¿puedo volar esto? ¿Cosa? El barco zumbaba casi como si, reconociendo su pregunta. Los drones se movieron. A consolas cercanas, presionando interruptores. Activando pequeños mecanismos. El principal. Pantalla iluminada con mapas estelares. Algunos. Familiar. Algo extraño y una ruta tenue. Apareció en una región desconocida del galaxia. Se acercó al asiento de control. Tan pronto como lo tocó, el barco vibró suavemente, respondiendo a su presencia. El holograma habló de nuevo. Interfaz piloto establecida. Navegación. Requiere adaptación. Los mapas estelares extraterrestres son. A diferencia de los sistemas humanos, la creatividad es clave. Hax sonrió, sintiendo una emoción que no había sentido antes. Experimentado en años. Se recostó, estudiando los controles. No tenían botones o joysticks como los conocían los humanos. Ellos respondieron a la presión. Ritmo y gesto. Mover una mano. Flujos de energía desplazados. Inclinando su muñeca. Propulsión ajustada. Fue intuitivo, pero alienígena. «Está bien, nave», dijo. Susurró. «Veamos si los humanos todavía. Tengo lo que se necesita». Su primer intento. Al mover el barco fue cauteloso. Él activó los propulsores ligeramente. Un pequeño sección del barco levantada del superficie del asteroide. El polvo y la roca cayeron. En gravedad cero. Gatos ajustados con movimientos sutiles de muñeca. El barco respondió perfectamente. No fue fácil. Pequeñas alarmas parpadearon y una de las. Los drones chocaron contra un panel, lo que provocó una serie de luces. Pero Hax se adaptó. Al instante, usando cuerdas y pequeños pesos para estabilizar el sistema. Fue caos, pero era un caos controlado. Caos humano. Pasaron las horas mientras él practicó. Aprendió el ritmo de la flujos de energía extraterrestre, el momento de la propulsores y cómo leer el pantallas holográficas. Cada error se convirtió en una lección. Cada éxito hizo que el zumbido del barco era más fuerte. Al anochecer, Hax estaba exhausto, pero eufórico. Había hecho algo que ningún ser humano había hecho jamás. Despertó una nave extraterrestre de 936 años de antigüedad, y estableció un vínculo con su IA. Los drones volaban cerca de él, casi como si reconociendo su logro. Entonces el holograma habló una última vez. Piloto. Capaz. Núcleo estable. Viaje más allá. Se recomiendan regiones conocidas. Desconocido. Posibles amenazas. Se requiere adaptación. Jack sonrió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. ¿Amenazas desconocidas? Sonidos. Me gusta mi tipo de aventura. Se inclinó, de vuelta en el asiento de control, mirando fijamente él. Mapas estelares. La nave extraterrestre, una vez silenciosa y latente durante siglos, ahora tararea. Con la vida, esperando que él la guíe hacia lo desconocido. Y por primera vez, con el tiempo, Hax entendió la verdadera lección. El barco no solo era avanzado. Tecnología. Respondió a la mente. Que lo pilotó. Y ningún sistema extraterrestre, ningún, por muy sofisticado que sea, podría igualar la creatividad y la intuición de un ser humano.
La noche transcurrió en una tranquila preparación. Hax trazó posibles rutas. Riesgos calculados y pequeños riesgos improvisados. Modificaciones utilizando pesos de cuerda y palancas. Se rió suavemente para sí mismo. ¿Quién hubiera pensado que un mecánico humano podría traer un barco como esto a la vida? Antes de que el sueño lo reclamara, habló en voz alta al barco. Medio Inest. Medio con esperanza. Mañana nos vamos. Mañana veremos qué hacen los humanos y los extraterrestres. La tecnología puede hacerlo en conjunto. El curtidor de Jack apretó más fuerte él. Controles alienígenas suaves. Sus nudillos. Blanco. Fuera del casco, los hijos gemelos. Del asteroide X-47 había desaparecido detrás de oscura extensión del espacio, dejando solo el lienzo negro de estrellas. Por primera vez, estaba a punto de pilotar un avión de 936 años en pleno funcionamiento. Nave extraterrestre más allá de la seguridad de la asteroide. La nave zumbaba bajo él, respondiendo a su más mínimo toque. Los propulsores brillaban, pequeños chorros de energía, pulsando como el latido del corazón de un ser vivo. Criatura. Los drones revoloteaban cerca de él, listos para ayudarlo, observando cada una de sus acciones. Jack sonrió nervioso. Está bien, viejo. Chica, veamos qué tienes. Presioné una secuencia de controles y la nave se elevó suavemente a gravedad cero. Rocas y escombros cayeron sobre él. Ventanas de observación. Hax navegó, con cautela, aprendiendo el ritmo de la propulsores extraterrestres. La nave respondió a gestos, presión e intuición. No, ningún ser humano había pilotado jamás algo parecido. A medida que se alejaba del asteroide, una leve perturbación energética apareció en él. Pantalla de navegación. Una tormenta cósmica. Girando en el vacío delante de nosotros. Los mapas alienígenas lo marcaron como inestable, impredecible y peligroso. La mayoría. Los pilotos habrían regresado. No. Hax. Inestable. Murmuró. Suena divertido. Ajustó los propulsores. Con cuidado, inclinándose hacia adelante, usando su peso corporal para controlar cambios delicados. El barco respondió perfectamente, doblándose alrededor de los bordes de la tormenta. Pero entonces, una repentina ola de energía golpeó el casco. Las luces de advertencia parpadearon. Las alarmas sonaron. El núcleo vibró violentamente. La mente de Hax corrió. Podría haber entrado en pánico, pero el instinto se apoderó de él. Agarró un trozo de madera, de cuerda y lo até alrededor de un trozo suelto. Panel, utilizándolo para estabilizar el sistema. Mientras ajustaba los conductos de energía, los drones siguieron sus acciones. Conexión de cables y poleas con precisión mecánica. Poco a poco, la vibración disminuyó y el zumbido la nave volvió a la normalidad. ¿Quién dice? Los humanos no pueden manejar lo desconocido. Dijo, riendo. La emoción del peligro. Lo atravesó. El viaje continuó. Las estrellas pasaron en rayos. Constelaciones extraterrestres diferentes a todo lo demás. Registros humanos. La navegación era complicada. Los mapas alienígenas no usaban lo familiar. Sistema de coordenadas. Hax tuvo que pensar. De otra manera, anticipar el flujo de energía en la nave, e improvisar. Soluciones sobre la marcha. A mitad de camino. Vuelo, se encontró con otro desafío, un campo de asteroides rebeldes. Las rocas eran enormes, dentadas y móviles. De forma impredecible. Los sensores emitieron advertencias. Y símbolos extraterrestres que solo parcialmente. Entendido. No había tiempo para calcular trayectorias con precisión. Hax respiró hondo. Está bien, humano. Solución. Ató trozos de cuerda.
entre paneles ajustables, creando un red de estabilización temporal. Luego se utilizaron pequeños drones como medio de transporte. Contrapesos, balanceándolos en perfecta momento para cambiar el centro del barco. Gravedad. Funcionó. La nave zigzagueó a través de los asteroides, girando con una gracia fluida que no. El programa de ordenador podría haberlo logrado. Hax sintió una oleada de orgullo. La nave no era solo una herramienta, era un compañero, respondiendo a su creatividad, instintos y la improvisación. Horas después, se enfrentó a su mayor desafío aún, una anomalía de gravedad cerca de un planeta inexplorado. Los sensores de la nave. Se volvió loco. Las luces parpadearon, los paneles chispeó y el núcleo del motor vibró violentamente. Hax se dio cuenta de que si se juzga mal, incluso un poco, el barco podría ser destrozado. Respiró hondo. Concentrarse. No se trataba solo de tecnología. Se trataba de intuición. Usando el patrón de las luces, el zumbido del núcleo y el comportamiento de la drones, improvisó una solución. Poleas atadas con cuerda, creando puentes energéticos improvisados y ajustados. Los propulsores con gestos precisos. Poco a poco, las anomalías se fueron debilitando. La nave se estabilizó. Hax se recostó, limpiándose sudor de su frente. No está mal, Tanner. No está nada mal. Durante el largo vuelo, descubrió otro aspecto notable del barco. Aprendió de él. Drones. Anticipó sus necesidades. Paneles ajustados automáticamente para que coincida con sus gestos. Y incluso los flujos de energía se volvieron más suaves. Cuando experimentó con nuevos patrones, fue como si el barco reconociera a los humanos. El ingenio como fuerza única. Pasaron los días. En un borrón, Hax se enfrentó a tormentas alienígenas, rebeldes, satélites y gravitacionales inesperados. Turnos. Cada vez que confiaba en creatividad, pensamiento rápido y improvisación. Sin manual del sistema, sin cálculo, sin la fuerza bruta podría haber resuelto estos problemas. Desafíos. Fue la intuición humana la que lo salvó cada vez. En un momento dado, los sensores del barco detectaron algo extraño. Anomalía, un asteroide congelado que se desplaza cerca. El pozo de gravedad de un agujero negro. La mayoría de los pilotos lo habría evitado por completo, pero la curiosidad de Hax aumentó. Se dio cuenta de que el asteroide podría contener restos de tecnología extraterrestre perdida durante siglos. Él maniobró el barco para acercarlo, usando drones para escanear la superficie. Paneles. Parpadeaba con lecturas extraterrestres. Hax ató cuerdas a través de varillas de soporte para estabilizar el equipo de escaneo, improvisando un brazo improvisado para sujetar los sensores. Alineación perfecta. Lentamente, recuperó datos, coordenadas antiguas, mapas estelares, y aparecieron fragmentos de escritura alienígena. Esto es increíble, dijo Hax. Susurró. No solo estoy volando. Estoy explorando. Por primera vez, sintió el verdadero potencial de los humanos en el espacio. La tecnología extraterrestre puede ser avanzada, pero era rígido sin creatividad. Humanos. Podría adaptarse, improvisar y pensar en formas en que las máquinas no podían. Pero el peligro no había terminado. Cuando regresó de la asteroide, una explosión de escombros cósmicos golpeó el casco. Los paneles se agrietaron y el propulsor falló. La nave se balanceó violentamente. Hax reaccionó instintivamente. Él ató varillas rotas con una cuerda para sujetarlas. Sistema en conjunto, contrapesos desplazados, con drones y energía redirigida. Manualmente para estabilizar el núcleo.
El barco. Respondió instantáneamente y el zumbido regresó. A un ritmo constante. Hax exhaló, riendo a carcajadas. Humanos 1, Caos 0. Finalmente, después de navegar por lo desconocido, durante lo que parecieron semanas, Hax alcanzó una región tranquila del espacio. Las estrellas brillaban, como diamantes dispersos, y el barco flotó suavemente, casi contento después. Los juicios. Se reclinó en el asiento de control. Exhaustos, pero eufóricos. Los drones. Flotaba cerca de él, un silencioso reconocimiento de su habilidad. El barco. El núcleo pulsaba constantemente y su energía fluía, como un río en calma. Hax se dio cuenta de que el barco se había convertido en algo más que un navío. Fue un socio, un amigo, un testimonio de ingenio humano. Miró fijamente a las estrellas, pensando en los desafíos que tuvo enfrentado. Tormentas cósmicas, asteroides rebeldes, anomalías de gravedad e inesperadas. Fracasos. Ninguno de ellos lo había detenido. Los humanos eran resilientes, adaptables y inteligente. El barco había sobrevivido siglos, pero realmente se había despertado solo cuando la mente humana lo guió. Jack sonrió. Sabes, creo que somos bastante buenos equipo. Mientras se preparaba para un breve descanso, reflexionó sobre lo que había aprendido. La fuerza por sí sola no era suficiente. La tecnología no fue suficiente y la potencia bruta no fue suficiente. Lo que importaba era la creatividad, adaptabilidad y el coraje para afrontar lo desconocido sin nada más que tu mente. Y cualquier herramienta que tengas a mano, incluso si es solo una cuerda. Lo que no sabía era que el más grande. Aún quedaban desafíos por delante. La galaxia era vasto, lleno de peligros y misterios. Y el barco apenas había comenzado a revelarse sus secretos. Pero Hax Tanner, humano, mecánico extraordinario, había demostrado ser uno. Verdad innegable. El ingenio humano podría doblar incluso al alienígena más avanzado. La tecnología a su voluntad. Jack Tanner flotaba en el asiento del piloto, mirando las estrellas que se extienden interminablemente ante él. La nave alienígena zumbaba debajo de él, vivo de una manera que él nunca había imaginado que fuera posible. Su núcleo pulsaba constantemente, las luces parpadeaban. Sincronizar con sus pensamientos, casi como si podía percibir su estado de ánimo. Después de semanas de navegando por lo desconocido, enfrentándose a lo rebelde. Asteroides, tormentas cósmicas y extraños. Anomalías de gravedad, Hax había crecido. Confiado, no solo en pilotar el barco, sino en sí mismo. Había demostrado que el ingenio humano, la creatividad y la terquedad podría resolver problemas incluso las mentes extraterrestres más avanzadas nunca habían imaginado. Ahora era el momento de volver. El asteroide X-47 estaba detrás de él, una mota en la inmensidad del espacio. Delante se extendía la humanidad, civilización y con ella el potencial para reconocimiento, admiración y tal vez incluso un lugar en la historia. Pero Hax no estaba pensando en la fama. Estaba pensando sobre lo que el viaje le había enseñado. Los humanos no eran solo supervivientes. Eran solucionadores de problemas, exploradores y creadores. Incluso contra 936 años de antigüedad. Tecnología extraterrestre, podrían adaptarse donde las máquinas y los extraterrestres no pudieron. La nave respondió a sus pensamientos mientras él navegó hacia el espacio más cercano. Estación. Los paneles se desplazaron para alinearse con su gestos. Los propulsores pulsaban suavemente y los drones revoloteaban alrededor, casi juguetones en sus movimientos. Hax se rió entre dientes. Sí, somos una buena pareja. Equipo. Mientras se acercaba al espacio. Estación.
Las alarmas comenzaron a sonar. Pero no. Del barco. Vinieron del estación misma. Las luces parpadearon en rojo mientras tanto humanos como extraterrestres observaron el nave extraterrestre entra en la estación. Sensores. El diseño alienígena era diferente. Todo lo que alguien había visto. Es elegante. Curvas, patrones brillantes y zumbidos. La energía le daba un aspecto vivo. Atraque. No fue sencillo. La estación está automatizada. Los sistemas intentaron interactuar con la nave, utilizando protocolos diseñados por humanos, pero la nave alienígena no lo siguió. Hax frunció el ceño y luego sonrió. Está bien, ora. Para un poco de creatividad humana. Ató trozos de cuerda a objetos flotantes. Barras de soporte en la bahía de atraque. Creando una estabilización improvisada. Sistema. Pequeños drones se movían en perfecta sincronización. Ajuste de paneles y luces que combinan con la interfaz de la estación. Lentamente, con cuidado, guió el barco. En posición. El acoplamiento fue perfecto. Las alarmas de la estación se silenciaron y los curiosos se reunieron para ver. Ventanas. Hax podía oír susurros de asombro. Humanos, extraterrestres. Tanto los científicos como los exploradores eran. Asombrado. Jack salió de la cabina. Sus botas hacían un suave clic contra él. Suelo liso alienígena. Se pasó las manos a lo largo del casco una última vez, sintiendo el pulso del barco. Lo logramos, dijo. En voz baja. Realmente lo logramos. Estación. Los científicos se acercaron con cautela, escaneando la nave, murmurando entre ellos. Otros con asombro. Investigadores extraterrestres del Consejo Galáctico llegaron. Sus. Se enfrenta a una mezcla de asombro e incredulidad. Uno de ellos, un extraterrestre alto con un verde brillante piel, finalmente habló. Este recipiente, funcional y operado por humanos. Hax asintió. Sí, lo arreglé bien. Sobre todo él. El barco también me ayudó. Hizo un gesto hacia los drones que flotaban de forma lúdica. Formación. El científico extraterrestre se quedó mirando. Casi incrédulo. Nosotros no pude reactivarlo. Ha estado inactivo durante siglos. No, casi un milenio. Sin embargo, tú, humano, lo has restaurado. Jack se encogió de hombros. Supongo que los humanos tienen una forma de resolviendo problemas imposibles. Usamos lo que tenemos. Piensa diferente y no lo hagas. Rendirse. La multitud murmuró una mezcla de incredulidad y admiración. Hax se dio cuenta. Entonces ese barco no era solo un maravilla técnica. Fue un testimonio de potencial humano. Ningún protocolo extraterrestre podría reemplazar la intuición humana, la creatividad y adaptabilidad. El Consejo Galáctico convocó una reunión, invitando a Hax y algunos científicos. A bordo. El barco zumbaba silenciosamente en el fondo, sus luces reflejándose suavemente. En la sala del Consejo. Holográfico. Las pantallas mostraban mapas estelares y de energía. Patrones y datos extraterrestres de siglos de antigüedad, a la que nunca se había accedido hasta ahora. Hax lo explicó todo. La cuerda, las poleas, las reparaciones improvisadas, las lecciones que aprendió navegando en lo desconocido. Espacio. El Consejo escuchó, envolvió. Su mente alienígena luchando por comprender cómo un mecánico humano había logró lo que su IA más avanzada. No pude, preguntó un joven científico. Pero, ¿por qué cuerdas? ¿Por qué no más avanzadas? ¿Herramientas? Jack sonrió. A veces no es. Se trata de herramientas. Se trata de usar lo que tienes. Tener y pensar de nuevas maneras. La cuerda es simple, pero con la idea correcta, puede ser. Hacer cosas increíbles. Eso es lo que hacen los humanos. Lo mejor.
Vemos soluciones donde otros ven obstáculos. Los miembros del consejo asintieron. Lentamente. Algunos parecían inspirados. Otros. Parecía inseguro, como si estuviera tratando de procesar la simple pero profunda verdad que Hax tenía. Se les mostró. El ingenio humano fue sin par. Más tarde, solo en la cabina, Hax estudió. Los controles del barco respondieron suavemente a sus gestos casi juguetonamente. Se dio cuenta de que el barco tenía. No solo había sido restaurado. Se había adaptado. Para él, aprender de su creatividad. Anticipándose a sus necesidades. Este vínculo entre humanos y extraterrestres. La tecnología no tenía precedentes. Pensó. Sobre las estrellas, las tormentas cósmicas, asteroides rebeldes, el asteroide congelado. Cerca del agujero negro, todo lo que tenía enfrentado. Todos los problemas habían sido resueltos no por la fuerza o la tecnología solamente, sino por observación, improvisación y coraje. Los humanos tenían una forma única de pensar que ni siquiera las civilizaciones avanzadas pudieron replicar. Hax se reclinó, dejando que el zumbido del barco lo tranquiliza. Para siglos, la galaxia había asumido que la inteligencia extraterrestre era superior. Pero, ahora, gracias a la creatividad humana, el barco estaba completamente funcional y operativo. Y listo para la exploración. Pensó en el futuro. El barco podría llevar a los humanos más lejos que nadie. Ido antes, cartografiando regiones desconocidas de espacio, descubriendo tecnologías antiguas y abriendo caminos para que los humanos exploren el cosmos. Y todo había comenzado con un mecánico humano, una bobina de cuerda y una obstinada negativa a ceder. Arriba. Al día siguiente, Hax fue citado a la sala del consejo de nuevo. Esta vez, tenían un anuncio formal. El barco restaurado sería parte del flota de exploración galáctica y Hax. Tanner sería su piloto oficial, el primer humano en comandar una nave extraterrestre. De tal edad y sofisticación. Aceptó el honor en silencio. Fama. No era importante para él. Lo que importaba era la prueba que había dado. Los humanos podían enfrentar probabilidades imposibles y tener éxito, no por la fuerza, sino por el ingenio. De regreso en su cabaña, Hax contempló estrellas una vez más. Los drones del barco. Flotaba perezosamente cerca. Las luces parpadeaban. Según los patrones que les había enseñado. Él sonrió. La galaxia era vasta, llena de misterios y desafíos, pero él sabía. Los humanos podrían enfrentarlos. Con creatividad, coraje y un poco de ingenio. Todo era posible. Le susurró el barco suavemente, casi como un amigo. Apenas hemos comenzado. Hay tanto allá afuera, y juntos lo veremos. Todo. El barco respondió con un suave zumbido, una vibración que se sentía casi como una. Asintió. Hax se dio cuenta de algo profundo. Los humanos no eran solo pasajeros en él. Galaxia. Fueron innovadores, exploradores y pioneros. Y ninguna cantidad de tecnología extraterrestre podría superar el poder de una mente humana, dispuesto a intentar lo imposible, mientras las estrellas se extendían hasta el infinito. Fuera de la ventana de observación, Hax sintió una oleada de orgullo. Había restaurado un nave extraterrestre de 936 años que no utiliza nada. Pero la cuerda, el ingenio y el ingenio de su especie, había demostrado no solo extraterrestres o humanos, pero para sí mismo eso. La creatividad humana era una fuerza de la galaxia. Nunca podría subestimarlo. Y en ese momento, comprendió su legado, la historia de un mecánico humano. Y una antigua nave extraterrestre sería informada. Durante generaciones. Un recordatorio de que incluso en las vastas y frías extensiones del espacio,
humanas. El ingenio era una luz que podía despertar. La tecnología más antigua y avanzada y empujar la galaxia hacia una nueva era de descubrimiento. Hax se reclinó y cerró sus ojos. Mañana trazarían nuevos estrellas, navegar por el espacio inexplorado y enfrentar nuevos desafíos. Pero esta noche se permitió un pequeño victoria. Había logrado lo imposible. Y, al hacerlo, había mostrado a la galaxia exactamente de lo que los humanos eran capaces. Las estrellas afuera brillaban mientras el extraterrestre, el barco, vivo y vibrante, esperaba su próxima aventura. Y Hax Tanner, humano, mecánico, pionero e innovador, fue listo.